Buenos días. Vamos a empezar la clase 9 sobre algunas hormonas y el control de la secreción gástrica. ¿Ya? Vamos a colocar esto arriba. Ahí sí. Ya. Entonces, vamos a dividirlo en dos partes. Las hormonas, que son las 4 hormonas más importantes, y la secreción del ácido clorhídrico en el estómago. ¿Ya? Los resultados de aprendizaje son explicar los mecanismos de retroalimentación negativa de las hormonas, gastrina, secretina, colecitoquinina y el péptido inhibidor gástrico, ¿ya? O también conocido como el péptido insulinotrópico dependiente de insulina, GIP, y esquematizar los mecanismos de estímulo e inhibición de la secreción gástrica. Entonces, aquí les presento las 4 hormonas, ¿ya? Y cada uno de ellos están agrupados en algunas familias. Por ejemplo, la gastrina y la colecitoquinina son parte de la familia por homología de secuencia, gastrina, colecitoquinina. Y en el caso de la secretina y el GIP, o el péptido inhibidor gástrico, o péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, entonces están en la familia secretina-glucagón, ¿ya? Cada una de estas hormonas es secretada de las paredes del estómago o de las paredes del intestino delgado por distintas células. Por ejemplo, la gastrina fácilmente se identifica con la célula G, y hay una regla mnemotécnica, y la G con gastrina. La colecitoquinina por las células I, ¿ya? Del duodeno y ayuno. La secretina por las células S, y ahí otra vez aparece la regla de la primera letra del nombre. Y el péptido insulinotrópico no tiene letra su célula, ¿ya? Simplemente está secretada desde el duodeno y ayuno. ¿Qué acción tiene cada una de estas? La gastrina, ¿qué estímulos para la secreción? Normalmente los estímulos son lo que, ¿no es cierto?, a lo que queremos oponernos. Un ejemplo sencillo de retroalimentación sería los protones del quimoácido, ¿ya? El quimoácido penetra el duodeno y estimula a la secretina, que ¿qué es lo que hace? Estimula la secreción de bicarbonato que neutraliza los protones. Entonces ahí tenemos un mecanismo de retroalimentación negativa, fácil de entender. En el caso, por ejemplo, de la colecitoquinina, tendríamos péptidos pequeños, aminoácidos, ácidos grasos. Tendríamos productos iniciales de la digestión. Es decir, va a señalizar la presencia de moléculas que se pueden digerir. ¿Qué hace entonces? Empieza la secreción de enzimas pancreáticas. Buenos días. ¿Ya? Y estas enzimas pancreáticas van a generar la digestión de todas esas pequeñas moléculas. La gastrina, ¿cuál es el estímulo de su secreción? Péptidos pequeños, aminoácidos, que también son parte de lo que va a hacer la gastrina, porque la gastrina va a estimular a la pepsina, ¿no es cierto? Estimula la secreción ácida, pero estimula la pepsina. La distensión del estómago a través de reflejos locales y el estímulo vagal directo a través del péptido que se llama bombecina, o un tripéptido GRP, ya por los aminoácidos que están formando este péptido. Entonces ahí tenemos el estímulo y ahí tenemos la acción. La gastrina, ya vemos, secreta protones desde la célula parietal y estimula el crecimiento de la mucosa gástrica en general, ¿ya? La colecitoquinina tiene varias acciones: aumenta la secreción enzimática pancreática, aumenta la secreción de bicarbonato desde el páncreas, estimula la contracción de la vesícula biliar para sacar la bilis y relajar el esfínter de Oddi para que fluya la bilis hacia el duodeno. Estimula el crecimiento del páncreas exocrino y de la vesícula biliar. También inhibe el vaciamiento gástrico. Ya empiezan aquí las moléculas que tienen este control también, ¿no es cierto? La secretina estimula la secreción de bicarbonato en el flujo pancreático, biliar, también inhibe la secreción gástrica y también inhibe el efecto trófico de la gastrina sobre la mucosa gástrica. Y finalmente el péptido GIP aumenta la secreción de insulina de las células beta pancreáticas, ¿ya? Lo cual favorece la preparación de todo el manejo de la glucosa en nuestro cuerpo, ¿ya? Sabemos que la cantidad de glucosa absorbible por el tubo digestivo es extraordinariamente alto. O sea, uno puede prácticamente absorber kilos de azúcar, ¿ya? En una sola sentada. Entonces,
esa gran cantidad de azúcar debe ser manejada por la insulina. Por lo tanto, varios estímulos generan la liberación del péptido insulinotrópico, tanto, por ejemplo, aminoácidos, ácidos grasos o la aminoglucosa oral. ¿Ya? Y eso hace que la liberación de insulina se estimule y vamos entonces a poder manejarla correctamente. También inhibe la secreción gástrica de los protones. ¿Ya? Bueno, nos vamos ahora a mirar así en términos más esquemáticos cada una de las 4 hormonas. ¿Ya? Partimos por la secretina, donde encontramos que la entrada de ácido, ¿no es cierto?, por el quimoácido, baja el pH duodenal. Cuando este pH cae debajo de 4.5, ¿ya?, entonces se secreta la secretina por las células S. Que en el fondo, la célula S entonces debe tener un quimioreceptor, ¿ya? Tiene que sensar el pH. Tiene que sensar ese estímulo y a su vez es una célula endocrina que produce la liberación de la secretina. ¿Ya? Además de esta bajada del pH, los ácidos grasos per se también pueden generar la liberación de la secretina. Y una vez que secretina está liberada, ¿no es cierto?, pasa a la circulación y se va uniendo a receptores en las membranas vasolaterales de los distintos tejidos. ¿No es cierto? En el tejido pancreático se une a las membranas vasolaterales y estimula la secreción del fluido pancreático. También estimula la secreción del bicarbonato, ¿no es cierto?, en el fluido hepático, en la bilis, y estimula el crecimiento del páncreas, pero inhibe la secreción ácida del estómago. En el caso de la colecitoquinina, tiene también un rol parecido en el sentido de que hay un estímulo químico, ¿no es cierto?, que llega al duodeno, y este estímulo químico va a ser percibido por las células I, ¿ya?, las cuales van a sensar la presencia de péptidos, aminoácidos, ácidos grasos y monoglicéridos. Se libera la colecitoquinina y va a producir crecimiento del páncreas, va a producir la secreción de enzimas pancreáticas, la secreción de la vesícula, de la bilis, perdón, la contracción de la vesícula biliar, relajamiento del esfínter de Oddi, inhibe el vaciamiento gástrico y también recibe una potenciación, ¿no es cierto?, de la secretina en el crecimiento pancreático, y a su vez la colecitoquinina potencia el efecto de la secretina en el fluido de bicarbonato. Todo se ve acá en este esquema, ¿no es cierto?, donde tenemos los estímulos, grasas, péptidos, aminoácidos, y van a estimular la secreción de colecitoquinina, viaja por la circulación, y en el páncreas o en la vesícula biliar van a ejercer su efecto, o en el esfínter de Oddi, ¿no es cierto?, para que se produzca las acciones que tiene en su, ¿no es cierto?, en su estructura. Y nos falta aquí quizás otra flechita, faltaría que va hacia arriba, donde bloquea la apertura del esfínter de Oddi, ¿ya? Eso quizás en este esquema faltaría un poco más. Ya, aquí tenemos el péptido insulinotrópico o inhibidor gástrico, que tiene todos los estímulos, ¿no es cierto? La glucosa, aminoácidos, tipos de moléculas diferentes lo estimulan y produce la liberación de insulina y la inhibición de la secreción ácida. El que tiene mayor regulación, obviamente, es la gastrina, como se muestra en este esquema. La gastrina es una hormona muy importante desde el punto de vista de la secreción del ácido clorhídrico por el estómago, ¿ya? Y esta secreción de ácido, entonces, está regulada por la presencia del mismo ácido en el estómago, ¿ya? Y de hecho, si hay presencia de ácido en el estómago, ustedes se dan cuenta que va a estimular a las células delta, ¿ya? Y este estímulo a las células delta genera somatostatina, y la somatostatina genera un efecto inhibitorio, es decir, aquí ya tendría un mecanismo de retroalimentación, ¿ya? ¿Por qué? Porque las células G, al producir gastrina, y gastrina, al estimular la secreción de ácido, gastrina lo que hace indirectamente es producir el protón, ¿cierto? Producir el aumento de acidez. Y ese aumento de acidez es sensado por la célula delta, se libera somatostatina, la cual inhibe. Entonces ahí también tenemos una asa larga de retroalimentación negativa para el control de la gastrina.
Pero no solamente la somatostatina, ¿no es cierto?, controla la célula G del antro gástrico, sino que esta es controlada, por ejemplo, por la distensión gástrica o por el vago, ¿ya? Y esos serían como efectos nerviosos, por así decirlo, ¿ya? O parietales, ¿ah? Efectos que pueden estar asociados a los plexos, ¿ya? Nerviosos. En este caso, supeditados al vago, por ejemplo, el vago estimula los plexos y los plexos estimulan la liberación del péptido bombecina que estimula la célula G. O bien la distensión gástrica que puede estimular directamente a los plexos, o la distensión gástrica puede tener un reflejo vago-vagal y estimular el vago a su vez estimular los plexos y eso es producir la liberación del péptido bombecina que estimula la célula G. Y finalmente tenemos la presencia en la luz gástrica de proteínas o productos de digestión proteico que a su vez también van a estimular la célula G a que produzca gastrina. ¿Ya? Entonces tenemos una serie de elementos que pueden estar controlando este proceso. Y gastrina ya sabemos que tiene dos mayores efectos: secreción ácida y crecimiento de mucosa. Ahora, dado que la secreción de gastrina es tan regulada, ¿no es cierto?, especialmente por la vía de la célula delta, ¿qué pasaría si tuviéramos una célula G, ¿no es cierto?, en un sector donde no percibe la inhibición, mecanismo de inhibición con somatostatina? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo tengo una célula G colocada en otro lado, donde no hay inhibición por la presencia del ácido? ¿Qué pasaría? Liberaría gastrina continuamente. Lo que pasa en el gastrinoma. El gastrinoma no está ubicado en la pared del páncreas, del estómago. Está ubicado en el páncreas. Es un tumor, ¿ya? Es un tumor ubicado en el páncreas y es un tumor formado por células G, entre otras, ¿ya? Y estas células G ya no tienen entonces la retroalimentación negativa de la célula delta que está en las mismas paredes cercanas, ¿no es cierto?, a la glándula oxíntica, para generar la inhibición por la presencia de ácido en la luz gástrica. Entonces, el gastrinoma básicamente es ciego, no ve lo que está pasando en el estómago. Lo que hace es simplemente secretar gastrina, secretar gastrina y secretar gastrina. Bueno, ¿qué es lo que va a generar entonces? Va a generar un paciente con hipergastrinemia que no sensa la alta presencia de ácido en el estómago. Esa hipergastrinemia, por supuesto, va a generar todo lo que hace la gastrina. Mucha secreción ácida, mucho crecimiento trófico de las células parietales, mucho crecimiento de la mucosa, ¿ya? ¿Qué genera entonces con eso? Va a generar hiperacidez, especialmente en la parte más bien intestinal. ¿Por qué se protege o por qué no va a haber una úlcera gástrica? En cierta forma porque la misma gastrina genera un efecto de protección, ¿ya? En la mucosa gástrica, al generar mayor grosor de la mucosa y al generar mayor también liberación de bicarbonato. Entonces, como que protege a la misma el estómago, pero no protege y no tiene ese mismo efecto sobre el intestino. El intestino recibe un mayor volumen de ácido y por lo tanto la mayor protones en la pared del duodeno va a ser un agente injuriante. Y ese agente injuriante va a empezar a corroer, a romper y a generar una úlcera péptica, ¿ya? En este caso, entonces, esta úlcera péptica, que es el primer aviso, por así decirlo, ya en términos estructurales, ¿ya? Se acompaña de otros efectos que pueden ser previos, ¿ya? Y que son avisos más bien funcionales. Entre ellos, por ejemplo, tenemos que la acidez va a disminuir la función de las sales biliares y también la actividad lipasa. Entonces, al no tener mayor función de sales biliares y mayor actividad lipasa, voy a tener una diarrea de tipo secretora, mayormente. Voy a tener una, osmótica en este caso, es osmótica porque presenta mayor cantidad de solutos que no son absorbidos. Actividad lipasa va a estar disminuida, por lo tanto voy a presentar lípidos en las heces, que se llama esteatorrea,
y al tener diarrea, ¿no es cierto?, voy a ir arrastrando una mayor cantidad de potasios, ¿no es cierto?, hacia las heces fecales, hacia afuera. Y eso me va a ir favoreciendo la presencia de la hipocalemia, ¿ya? Eso. Y esto es un gastrinoma, también conocido como el síndrome de Zollinger con Z, Zollinger-Ellison con doble L. Síndrome de Zollinger-Ellison. O dicho de una manera más sencilla, el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿ya? Pero siempre con doble L. Y con Z la primera. ¿Este síndrome también podría provocar acidez estomacal? Sí, pues, hay acidez estomacal. Lo que pasa es que no genera la úlcera gástrica. Pero si uno se va a sentir como me duele o a veces Puede sentir, sí, todo eso lo puede sentir, pero como el estómago está más protegido, la ulceración quizás no va a estar ahí tan fuerte. Lo que, si, por ejemplo, si el paciente tuviera mucho reflujo, podría generar úlcera esofágica. Claro, eso podría ser. Sí, porque como dice que se acumula mucho como ácido en el intestino, eso va a impedir que entre más ácido del estómago. Claro. Entonces va a ocupar también más ácido en el estómago. Sí, no, si el ácido en el estómago está mayor, sí, eso está claro. Pero el estómago está más protegido. Pero lo que no está protegido son el esófago por arriba y el duodeno por abajo. Ya. Bueno, ahora vamos a hacer una mirada general sobre los péptidos gastrointestinales que también participan, ¿ya? Que son como son neurotransmisores o neuromoduladores, ¿ya? Que van a participar en el control de la función del estómago o del tubo en general, ¿ya? Entonces, estos están asociados al sistema nervioso entérico. Ya sabemos, tenemos la acetilcolina, la noradrenalina, ¿no es cierto? Tenemos el péptido vasoactivo, que ya lo vimos en el reflejo peristáltico. Tenemos el péptido liberador de gastrina, o GRP, o también bombecina. Tenemos las encefalinas, que son los opiáceos. Tenemos neuropéptido I y la sustancia P. Entonces, ¿cómo se producen cada uno de ellos? Sabemos que la acetilcolina viene, ¿no es cierto?, es básicamente vagal, ¿ya? Diríamos que la fuente es el vago. La noradrenalina, la fuente sería entonces el sistema simpático. El péptido vasoactivo va a estar liberado desde neuronas que están presentes en la mucosa y músculo liso, ¿no es cierto?, del tubo digestivo, y cuando se libera va a producir la relajación. Recordemos que en el caso del esófago va a generar, ¿no es cierto?, la onda distal de relajación. En el caso del péptido GRP va a estar en la mucosa gástrica y va a ser liberado por estas neuronas que están controladas, ¿no es cierto?, y están supeditadas al control de los plexos y al control extrínseco del simpático, del parasimpático mayormente, ¿ya? El parasimpático que controla mayormente a este tipo de neuronas. También las encefalinas están en las mucosas y en el músculo liso, ya en esas neuronas, desde ahí se producen, y lo mismo neuropéptido I. Y en el caso de la sustancia P, está ubicada donde está ubicada la acetilcolina, ¿ya? Y tiene un efecto similar a la acetilcolina. Es un efecto adyuvante, es un efecto, ¿no es cierto?, potenciador de la contracción que genera la acetilcolina. Pero es cosecretado por la acetilcolina, ¿ya? Eso es lo que hace. Y ahora, recordar las funciones de cada uno de ellos. Ya sabemos, acetilcolina la sabemos súper bien, ¿no es cierto? Hemos estado todo el año estudiando. Contracción del músculo liso, ¿no es cierto?, en la pared de este músculo liso. Puede relajar los esfínteres, aumenta la secreción salival, secreción gástrica y aumenta la secreción pancreática. Entonces, favorece todo el proceso digestivo, favorece que las masas se vayan moviendo, que exista peristalsis, favorece que se abran los esfínteres para que se muevan de un compartimento a otro, favorece la salida, ¿no es cierto?, de fluido para la digestión, para la formación del bolo primero, después para la acidez del quimo y después para la formación del quimo, ¿no es cierto?, que está presente en el bolo presente en el duodeno. La noradrenalina, ya sabemos, todo su efecto en el sistema autónomo, ¿no es cierto?, va a generar la relajación beta 2 de la pared del músculo liso, va a generar la contracción alfa 1 de los esfínteres,
va a producir aumento de la secreción salival y otra cosa que no debemos olvidar, que va a generar la contracción alfa-1 de los vasos sanguíneos que van hacia el tracto esplácnico, ¿ya? Y eso ayuda a disminuir el flujo sanguíneo durante lucha y huida, por ejemplo. Después seguimos con el péptido vasoactivo, que nos recuerda el reflejo peristáltico, va generando relajación, pero también produce aumento de la secreción intestinal y aumento de la secreción pancreática. El péptido GRP, que sabemos que estimula la secreción de gastrina, lo mismo que va haciendo los otros efectos. Las encefalinas, ¿cierto?, va a producir contracción del músculo liso y disminución de la secreción intestinal. Neuropéptido I, relajación del músculo liso y disminución de la secreción intestinal, y la sustancia P va a producir contracción del músculo liso similar a la acetilcolina y aumento de la secreción salival similar a la acetilcolina, porque va a ser cosecretado con la acetilcolina. Ya, esa sería la primera parte que tiene que ver con, ¿no es cierto?, todas las hormonas en general que participan en nuestras funciones. Ya. Necesito preguntarles, ¿quieren que hagamos un break o quieren que terminemos? ¿Sigo? 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 ¿Hago un break o sigo? Podemos hacer un break quizá más adelante. Bueno, si ustedes necesitan me lo dicen, ¿ya? Regulación de la secreción del ácido clorhídrico. No importa, ningún problema, ya. Ya, entonces vamos a partir ahora con el mecanismo de la regulación de la secreción del ácido clorhídrico, ¿ya? Bueno, si uno mira en general cómo se regulan ya las secreciones del tracto gastrointestinal, va a tener distintos componentes que lo van a regular. Por ejemplo, la saliva puede ser regulado por el parasimpático y el simpático, es decir, los dos van a aumentar la secreción. Y esto podría llamar la atención, pero no es irrelevante que pase esto, porque un animal que está luchando, por ejemplo, ¿ya?, necesita emitir sonidos, necesita ladrar, necesita aullar, necesita gruñir, necesita poder expresar, ¿no es cierto?, esa señal de alerta hacia sus otros compañeros o bien hacia su presa que la quiere atacar, ¿no es cierto? O él quiere atacar, perdón, a la presa. Entonces, no podemos parar la secreción. Por ejemplo, podría ser que el parasimpático tienda a disminuir, el simpático tienda a disminuir su acción, puede hacer disminuir la secreción, ¿ya? Uno podría pensar eso. Y que el parasimpático, por ser siempre activante del sistema del tubo digestivo y de todo el sistema, digamos, ¿no es cierto?, de todo el sistema digestivo, ¿ya?, sería lo único que puede aumentar la secreción. Pero, bueno, la clave de esto es que sí, el parasimpático sí es más importante, ¿ya?, como es más importante en todas partes, digamos, del tubo digestivo, pero el simpático también genera una secreción, y como les digo yo, tiene mucho que ver esto porque necesitamos mantener la boca, ¿no es cierto?, húmeda. Necesitamos mantener la boca activa porque tenemos que gritar, tenemos que atacar, tenemos que aullar si fuéramos un lobo, o tenemos que, ¿no es cierto?, gritar si fuéramos otro tipo de animal, para comunicarnos, para salvarnos, quizás para defendernos, ¿ya? Entonces, acá los dos sistemas, nuestro sistema autónomo, están los dos participando para que se produzca un aumento de la secreción. En el caso de la secreción gástrica, tenemos distintos elementos. La gastrina ya sabemos que es súper importante, y la acetilcolina también, ¿no es cierto?, estimula la gastrina. Es decir, yo puedo, la acetilcolina a través del efecto vagal, ¿no es cierto?, tendría que ser un efecto indirecto. Ahora, pero la gastrina puede unirse a la célula parietal, ya, eso está claro. La acetilcolina también tiene un receptor colinérgico muscarínico en la célula parietal. Y la histamina también tiene un receptor H2 en la célula parietal. Por lo tanto, tengo entonces distintos factores fisiológicos que me pueden aumentar la secreción gástrica de HCl. Ahora, la secreción de pepsinógeno y de factor intrínseco
están regulados en ese caso por el parasimpático exclusivamente, y diríamos que está regulado entonces por la acetilcolina. Y los factores que disminuyen, aquí es bien interesante mirarlos porque justamente aparecen aquí algunas drogas que son de uso sumamente normal, digamos, ¿ya? Y probablemente en nuestras casas algunos de estos remedios deben estar. Entonces, tenemos la misma presencia de protones en el estómago, ¿no es cierto? Va a disminuir la secreción, ya sabemos, a través de las células delta y la presencia de, ¿no es cierto?, de la somatostatina. También la presencia de quimo en el duodeno. ¿Qué hace el quimo en el duodeno? Genera un estímulo de la secretina, estimula también, ¿no es cierto?, la colecistoquinina, y estimula todas las hormonas que en el fondo lo que hacen es inhibir el vaciamiento gástrico y también inhibir la secreción de protones, ¿ya? La somatostatina también sabemos que es el inhibidor, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos atropina, que sería ya una droga, que estaría bloqueando el efecto de la acetilcolina, ¿no es cierto? Es un anticolinérgico. La cimetidina, que estaría bloqueando la histamina, y el omeprazol, que estaría bloqueando directamente la bomba protón-potasio ATPasa en la célula parietal. Ya, entonces de esto vamos a hablar en esta segunda parte de la clase para tener claro. Pero para completar la visión general, tenemos que la secreción pancreática obviamente es secretada, es regulada, y tenemos la presencia de bicarbonato, se regula con secretina, y la presencia, ¿no es cierto?, de un fluido isotónico se regula por la colecistoquinina, ¿ya? La presencia de proteasas pancreáticas, amilasas, lipasas, se regula por la colecistoquinina y también por el parasimpático. Y finalmente la bilis, su secreción es constitutiva, se mantiene constante, digamos, todos los días, y si no es usada, se va acumulando en la vesícula biliar. ¿Ya? ¿Y quién puede sacarla desde la vesícula biliar? Es la colecistoquinina, porque genera una contracción de la vesícula y una relajación del esfínter de Oddi. Pero también estoy liberando no solamente sales biliares, bilirrubina, fosfolípido y colesterol. ¿Quién puede hacer disminuir en este caso su secreción? Sería una resección del ilíaco, por ejemplo, por la enfermedad de Crohn. Ya la enfermedad de Crohn tiende a producir un daño muy importante, necrosis, en las zonas duodenales, especialmente en la zona ilial. Y si se saca esa sala ilial, se pierde la recirculación de las sales biliares. ¿Ya? Y al perderse el sistema de recirculación, entonces se va perdiendo sales biliares por las heces. Y eso hace que el pool de sales biliares disminuya, y eso hace que obviamente la secreción de bilis disminuya. La enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, que se escribe como C-H-R-O-N. A ver. Creo que es C-H-R-O-N. A ver, vamos a chequear. A ver, veamos. C-H-R-O-N. Crohn. Enfermedad de Crohn, sí. Ah, no, es C-R-H-N. Ahí está. C-R-O-H-N. Enfermedad de Crohn. Ahí está. C-R-O-H-N. ¿Ya? Entonces, pacientes con enfermedad de Crohn, que ya están en estado avanzado y que, en fin, tienen muchas complicaciones, se les saca el hilio y se les conecta una zona más proximal con, ¿no es cierto?, con el intestino grueso. Y eso evita la recirculación que se llama enterohepática de las sales biliares. Inhibe o se impide. ¿Ya? Ya. Bueno, ya la estructura la conocemos, tenemos, ¿cierto?, el esfínter del cardias, el fondo, el cuerpo y el antro. Esta es la estructura que ustedes ya la conocieron en histología, de una glándula oxíntica, ¿cierto?, que tiene estas criptas gástricas, donde están presentes
las células de la mucosa del cuello, están presentes por las células parietales, mezcladas con las células principales, y hay unas células endocrinas, ¿ya? Debajo de la mucosa estaría la submucosa, después la muscular, y aquí aparece una capa oblicua, ¿ya? Que es una tercera capa, que no está presente en otras partes del tubo digestivo. Y eso hace que la pared muscular del estómago sea una pared más musculosa y permita la mezcla, ¿no es cierto?, fuerte, ¿ya? Por retropropulsión, que se llama, ¿no es cierto?, la mezcla por retropropulsión en el estómago del quimo ácido que se está formando. Se protege la mucosa gástrica por la secreción de bicarbonato. Esta secreción se ha hipotetizado, y con bastantes buenas pruebas, que está muy dependiente de las prostaglandinas. Entonces, si yo inhibo con AINES la síntesis de bicarbonato, obviamente eso va a ser un primer factor que va a disminuir la protección de la mucosa gástrica, ¿ya? Entonces, inhibo prostaglandinas, se inhibe la secreción de bicarbonato y se inhibe, entonces se empieza a disminuir la protección de la mucosa gástrica. El pH en el jugo gástrico normalmente puede estar cerca de 2, pero la superficie está cerca de 7, porque de otra manera la célula se moriría. Entonces esta célula tiene un pH estaría normal, y gracias a una gradiente, lo que se muestra en este esquema es que hay una gradiente de bicarbonato. Entonces hay más bicarbonato pegadito en la superficie, después un poquito menos en la mucosa, un poquito menos mientras la mucosa ya no es tan firme ni es tan densa, hasta que finalmente ya no alcanza de más bicarbonato, se ha neutralizado todo y el pH ya está muy bajo, ¿ya? Esa es la manera en que nos protegemos de la acidez. Y aquí está la estructura, ¿no es cierto?, de la glándula oxíntica en forma más esquemática, ¿ya? Con un ducto, con células epiteliales, células mucosas, células parietales, que son muy bonitas estas células parietales, ¿no es cierto?, que tienen una estructura que aquí uno las viera como que si fuera una membrana apical, ¿no es cierto?, plana, pero esta membrana apical en realidad se puede transformar en una especie de filamentos, de filopodios, una tremenda cantidad de filopodios. Eso es bonito, lo encuentro unos cambios morfológicos quizás más extraordinarios que uno puede ver en las células de nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Eso pasa como adulto o eso pasa en todo el tiempo pasa eso? Mira, mira qué cosa más bonita. Aquí tengo la zona de la luz. Y aquí está la célula parietal, está la membrana basolateral. Fíjate que está con mitocondria, ¿no es cierto? Tiene un núcleo basal. Tiene adentro lo que pareciera ser un citoesqueleto, pero no es así. Son membranas túbulo-vesiculares, ¿ya? Estas membranas túbulo-vesiculares, en el fondo lo que están encubriendo es esto que después que se observa. Es como que se transforma en una especie de monstruo que abre la boca, ¿ya? Y tiene estos tentáculos, ¿ya? Esos monstruos gigantes que uno ve en la televisión. La célula parietal es una especie de monstruo que lo que tiene acá, en cada uno de estos, tiene millones, miles y miles de filopodios, y cada filopodio de estos está lleno de la bomba protón-potasio-ATPase. Entonces eso ayuda a que la secreción de ácido sea muy grande, porque tiene una gran superficie de secreción, ¿ya? Tiene mucha superficie, que estaba, entre comillas, escondidita, por así decirlo. Estaba ahí a la guaite, ¿no es cierto?, como el alien, ¿no es cierto?, que tiene calladito y de repente saca su boca, la boca pequeñita que tiene. Bueno, esto se parece un poco, pero aquí la cosa es que se abre la célula se abre y aparecen todos estos como filopodios, ¿ya? Es absolutamente extraordinario, ¿ya? Y se le llaman entonces se le dan distintos nombres, ¿no es cierto?, a este sistema. De verdad que no sé exactamente, pero a mi juicio es que yo lo observo como si fuera una especie de filopodio. ¿Se dan cuenta? Si uno los mira, para no poner nombres. Y lo que iría por dentro, claro, aquí le está dando un nombre, canalículas intracelulares, pero no tiene ningún sentido
este nombre, ¿ya? Prefiero darle un nombre que tenga más sentido, es como si fueran filopodios, ¿ya? Eso le da mucho más sentido a lo que uno quiere decir, ¿vale? Ya. Y acá ustedes observan que claramente esta célula está en activa secreción, porque veo una gran cantidad de mitocondrias, ya que están ayudando al proceso de la secreción. Esta no está, esta está quiescente, está inactiva. Esto podía pasar quizás, ¿no es cierto?, con mi perro Orión, que cuando se le ocurre salir a parrandear, está 1 o 2 días sin comer nada, ¿no es cierto? Entonces, ahí sus células parietales empiezan a cambiar, pero después cuando ya llega a la casa y come, entonces se transforman en el monstruo este secretor de ácido clorhídrico. Ya, aquí tenemos al monstruo secretor, ¿no es cierto? Si bien es cierto, esto quiere indicar que cada uno de estos es el filopodio, pero no se puede mostrar tan bien. Pero lo que sí quiere indicar es que en la punta, ¿no es cierto?, y mirándose la luz, está la bomba protón potasio TPasa. Y obviamente, como buena ATPasa, esta es una ATPasa que usa ATP directamente, expulsa el protón y en intercambio ingresa un potasio. Por lo tanto, sería una bomba electroneutra, porque no genera cambio de cargas a través de la membrana. Pero lo que necesita es la presencia de un potasio aquí, afuera. Y esto rápidamente se va, entre comillas, a consumir, porque yo no tengo mucho potasio en la luz del tubo digestivo. ¿Cómo lo hago? Entonces tengo un canal de potasio, que me genera una corriente de salida de potasio, que vuelve a ser usado, lo impulsa y vuelve a salir, y vuelve a entrar y vuelve a salir. ¿Se dan cuenta? Esto es absolutamente necesario para que esta bomba funcione, además del ATP. ¿Ya? Podría ser perfectamente un canal de goteo. Podría ser perfectamente un canal de goteo, sí. Y el de cloro también. Estos son canales que no están regulados por un transportador o por alguna otra molécula o algún mediador. ¿Ya? Son canales de goteo que el cloro es arrastrado por la gradiente eléctrica del protón. El protón va generando un potencial de Nernst aquí, y eso va arrastrando entonces el cloro, y ahí forma el ácido clorhídrico. Entonces, ojo, que para la secreción del ácido clorhídrico necesito la bomba activa, necesito el ATP en alta cantidad, necesito canales de potasio y canales de cloro también en la membrana apical. Ya, ahí con eso puedo empezar a pensar de que estamos casi listos. Y lo otro que necesito es la generación de protones desde la célula, lo cual se hace por la anhidrasa carbónica. Vamos a ver en este esquema, ¿no es cierto?, donde la anhidrasa carbónica hidrata el CO2, produce bicarbonato, y el bicarbonato ahora es liberado por esta proteína que intercambia bicarbonato con cloro. El cloro ingresa y es pasado por el canal de goteo hacia la luz de la glándula, y el potasio se recircula, ¿ya? Y de esa manera ahora sí podemos tener la secreción de ácido clorhídrico, pero tenemos consecuencias. ¿Cuáles consecuencias tenemos? Es que por cada protón, que aquí muy raramente, nunca había visto aquí, pero para que lo vean ustedes, está escrito como H3 o más, ese es el protón. ¿Ya? Por cada protón que se excreta, se reabsorbe un bicarbonato. ¿Ya? Entonces se produce una asimetría, yo diría, de las cargas ácido-base hacia el estómago va lo ácido, y hacia la circulación venosa del estómago van las álcalis, van los bicarbonatos. Y se produce la marea alcalina. ¿Ya? Aquí está el esquema del Vernet, ¿no es cierto?, sobre el mismo fenómeno, que muestra el lumen de la glándula, la bomba protón potasio TPasa, la salida de cloro, pero aquí lo que no muestra es la necesaria recirculación del potasio. Le falta aquí el canal de potasio, porque si no esto no puede pasar, no hay potasio aquí. Aquí se muestra la formación por la anhidrasa carbónica del ácido carbónico, que se disocia, y el protón se usa para salir, y el bicarbonato marea alcalina, y aprovechando el ingreso de cloro. Y tenemos la bomba protón potasio TPasa para mantener los ingredientes. Y finalmente el esquema de Constanzo, ¿no es cierto?, donde muestra el proceso
¿no es cierto? Aquí está la bomba, esta es la bomba que se inhibe con omeprazol, ya, protón, potasio, TPasa, con el cloro, ¿no es cierto? Y el potasio que se ingresa y después se tiene que recircular. Y aquí está la síntesis de los protones con la anhidasa carbónica. Eso, hasta ahí, ¿ya? Ya, dejémoslo ahí y ahora nos vamos a un pequeño break para descansar. Volvemos a las 10, ¿está bien? Ya, dígame. Visto que en la membrana luminal tenía que haber canal de potasio para que ingresara la glucosa. Sí. Pero, por ejemplo, ¿sería realmente necesario? Porque, por ejemplo, al estómago está llegando comida que, bueno, sería como destruida y tendría necesidad de potasio. Por ejemplo, dietas ricas en potasio no necesitarían un canal para que la ejecución de la bomba. Sí, de todas formas necesitan porque el ingreso del potasio a la glándula oxística no está tan asegurado, ¿no? Cuando el alimento esté en el estómago. Porque la glándula oxística es bastante pequeña, por así decirlo, ¿ya? Entonces uno puede tener alimentos semisólidos, quizás con algún potasio dando vuelta por ahí, pero recuerda que todavía no hemos generado la emulsificación del alimento. El alimento simplemente está fragmentado. Y está fragmentado en pedazos grandes. O sea, desde el punto de vista celular, son pedazos muy grandes. Entonces, no hay nada que te asegure a ti que aunque el alimento contenga potasio, que ese potasio esté soluble todavía, que esté disponible. No hay nada. Y tú necesitas secretar el ácido para que se produzca la emulsificación. Y si no lo tienes, no lo puedes secretar. Entonces es necesario que el potasio deba entrar y recircularse. Es absolutamente necesario. Ya. Entonces, ¿qué medicamento es el que inhibe esta bomba con potasio? Omeprazol. El omeprazol. Sí. Esto te aseguro que tu papá, tu mamá, tu abuela, alguien lo tiene, porque a todos le dan. Pero, entonces, lo que es esa bomba, empiezan a alcalinizar toda esa zona, entonces. Si tú bloqueas esa bomba, lo que vas a hacer es que la producción excesiva de ácido se va a empezar a eliminar. Sí. Ya, entonces, ¿a quién se les da? A las personas que tienen una úlcera gástrica, una úlcera péptica, personas que tienen hipersecreción de ácido, para tratar de controlar el exceso de producción de ácido. Eso. Entonces, más bien con el ácido, no con el potasio, por así decirlo. Claro, claro.
Ya, entonces vamos a continuar, vamos a completar la clase. Este es un esquema general, es bastante antiguo, pero sirve para tener una visión completa, digamos. Van a producir ya, perfecto. Ya, compartir de nuevo y acá. Ya. Entonces, la idea de eso es mostrar una imagen general. Ahora, como lo hace siempre, Constanzo tiene una imagen más simple, pero, bueno, esta es una imagen del Vernet que le agrega un poquito más de detalle, ¿no es cierto?, al mismo proceso. La histamina uniéndose a su receptor H2, las prostaglandinas también generando un efecto, ya, en este caso sería inhibitorio, lo mismo que la somatostatina. El factor de necrosis tumoral, ¿ya? Alfa, también generando inhibición. La acetilcolina a través de un receptor colinérgico M3, generando activación, lo mismo que la gastrina, ¿ya? Y todo eso facilitando entonces la síntesis de ácido y en este otro caso inhibiendo la síntesis de ácido. Este es el esquema que quería llegar, ¿no es cierto? Es un esquema bonito, simple, fácil de seguir y además que presenta droga, ¿ya? Esa es la gracia que tiene. Aquí presenta el estímulo vagal con el receptor colinérgico bloqueado por atropina, el estímulo de histamina a su receptor H2 bloqueado por cimetidina o ranitidina, y acá el omeprazol, ¿no es cierto?, bloqueando la liberación de protones por la bomba protón-potasio tetrasa. Y quizás faltaría una droga más acá, que sería la acetazolamida, que va a bloquear la anhidrasa carbónica. Entonces también podríamos agregarle a las dos hormonas, o sea, tres drogas que ya tenemos acá, le podríamos agregar una cuarta droga, que sería la acetazolamida, que también va a bloquear la producción de ácido. La bloquea por el sobre la anhidrasa carbónica. Ya. Y acá tenemos el efecto inhibitorio de la somatostatina, ¿no es cierto?, y de la prostaglandina a través de la activación de la proteína G inhibitoria, ¿ya?, que va a bajar el AMP cíclico y va a generar una inhibición del efecto, ¿ya? Eso. Ya. Ahora, en relación a la regulación de la secreción de ácido, podríamos hablar de dos fases, una fase cefálica y una fase gástrica. La fase cefálica es una fase muy simple porque significaría que los órganos de los sentidos van a participar con vías reflejas para finalmente estimular el vago. ¿Ya? Entonces yo miro el alimento, yo escucho que se está friendo el huevo, yo siento el olor, ¿no es cierto? En fin, o puedo tocar, ¿no es cierto? También puede haber una cosa sensitiva, ¿no es cierto? Y darme cuenta que hay alimento y eso me puede producir secreción ácida. Sin necesidad de que el alimento ingrese a mi cuerpo, ¿ya? Eso entonces va a producir un 30% de la secreción y el mecanismo sería un mecanismo condicionado, como por ejemplo el reflejo de Pavlov, gusto, ¿no es cierto?, el olfato, y el mecanismo sería que el vago estimula a la célula parietal o el vago estimula a la célula G a que libere gastrina, la cual estimula la célula parietal. 30% de la secreción de ácido se va a producir por esta vía. En el caso del alimento que llega al estómago y lo distiende, entonces vamos a tener distintos mecanismos. El vago activado estimula la célula parietal, el vago estimula a la gastrina, que estimula la célula parietal, o la distensión del antro, que produce un reflejo local y que activa directamente la gastrina, ¿ya?,
o aminoácidos, pequeños péptidos que estimulan la gastrina y esa estimula la célula parietal. Y esto en este caso sería un 60% del volumen total de secreción ácida, ¿ya? ¿Y el 10% que falta? El 10% que falta, yo creo que estos son valores aproximados nomás. Sí, sí, sí. Sí, sí, seguramente ahí hay un juego, puede de repente subir una, bajar otra. Ya, yo no me preocuparía mucho de eso. Ya, esto es lo mismo, básicamente simplemente para ir dando a entender cómo podemos ir, ¿no es cierto?, regulando las distintas fases. Y aquí el mismo proceso, ¿no es cierto?, donde se va mostrando cómo las células enterocromafines ya van a producir histamina. Aquí está la célula parietal arriba, como este monstruo que tiene ¿no es cierto?, los filopodios que se van a comer a la persona. Aquí tengo el estímulo colinérgico, estímulo con gastrina, H2 y el estímulo inhibitorio con las somatostatina, ¿ya? Y un esquema parecido acá, tengo la célula parietal que va siendo estimulada por gastrina, histamina, inhibida por somatostatina, activada por acetilcolina, y como la célula delta es la que va a producir el proceso de retroalimentación, ¿ya? Porque el protón generado en el lumen va a activar la célula delta, la cual, ¿no es cierto?, como proceso va a inhibir a la célula parietal. Ya, esto se lo voy a dejar para que lo vean en otro momento, es simplemente para mostrar las tres fases de secreción del ácido clorhídrico. Y para terminar, simplemente mostrarle con unos experimentos. Aquí tengo una persona sana que ingiere algo, ¿no es cierto? Y se le va midiendo la velocidad de secreción ácida en 1000 equivalentes por hora. Y aquí está el tiempo después que ingiere la comida. Entonces aquí a la primera hora está secretando ácido, ya a la hora y media mucho, y después empieza a disminuir su secreción ácida. ¿Qué le pasa a una persona que tiene una úlcera duodenal? Ya tiene muy activada la secreción de ácido. Y claramente va a tener, ¿no es cierto?, una pendiente mucho mayor, y se dan cuenta ustedes que ya a la media hora tiene una secreción ácida que probablemente sería, yo diría, casi 5 veces mayor que la que tiene una persona normal. Después aquí llegamos a 20 y esta otra está llegando ya a 60, ¿ya? O sea, tenemos claramente una hipersecreción, que igual se mantiene alta y de hecho parte más alta, ¿ya? ¿Esto se puede controlar con alimentos que sean más alcalinos? Sí, podría ser que los alimentos alcalinos bloqueen, pero no se sabe que no es la solución mejor. Como te digo, la solución supuestamente mejor, desde el punto de vista clínico, es darle omeprazol, que, claro, que bloquee la bomba. O también inhibir la ingesta de carnes, de una serie de otros alimentos que son productores de ácido también. Ya, esto que está acá también es un experimento que muestra la velocidad con que es vaciado el estómago. Por ejemplo, si yo ingiero glucosa, rápidamente, ya, a la hora ya está prácticamente vacío mi estómago, porque ya lo he vaciado totalmente. Si ingiero así comida con carne, o por ejemplo en este caso sería una panita, la velocidad con que se va a salir del estómago es mucho más lenta que lo que pasó con la glucosa. Y si yo le doy al animal unas esferas, que se las trague, las esferas simplemente no van a poder pasar por el píloro, porque el píloro es chiquitito. Entonces se van a quedar en el estómago. Lo que va a pasar en ese caso es que el animal lo va a vomitar, ¿ya? Porque no puede seguir para abajo, entonces simplemente se vomita. Ya, y aquí les presento una imagen de una gastritis, ¿ya? Y de una úlcera péptica. En este caso, este es un pedazo del estómago y este es un pedazo del duodeno, ¿ya? Y en este caso, de la gastritis, yo voy a tener menos secreción de ácido, menos, pero disminución de los factores defensivos de la mucosa. Entonces, el daño en la mucosa no está producido porque hay más ácido, aquí va a estar producido porque hay menos defensa. No que haya más bacterias necesariamente, sino que hay menos defensa. No se refiere a la defensa inmunológica. Se refiere a que hay menos mucosa, menos bicarbonato, menos flujo sanguíneo, todas esas cosas son protectoras.
menos recambio también, ¿ya? Y en este caso lo que hay es que hay una mucosa normal, pero hay mucho más ácido, porque le está llegando mucho ácido al duodeno. Y eso es lo que genera entonces el exceso de ácido aquí, con una defensa normal, es lo que va a generar la úlcera péptica, ¿ya? Y esto es lo que muestra aquí en este esquema. Se muestra que la úlcera gástrica tiene secreción baja de protones, pero tiene un daño en la barrera protectora. Y los niveles de gastrina también son altos. ¿Por qué son altos? Porque los protones son bajos. Entonces, por retroalimentación, la gastrina sí va a estar alta, ¿ya? Lo cual hace que se produzca un factor, ¿no es cierto?, de mantener el estímulo, ¿ya? Se va manteniendo el estímulo de la secreción por la gastrina mayor. En el caso de la úlcera duodenal, la secreción es alta y los niveles de gastrina también son altas en respuesta a la ingestión del alimento, ¿ya? Porque deberían haber estado bajos por el efecto de la alta secreción de ácido, pero tenemos aparentemente habría una gran cantidad de transportadores ¿no es cierto?, de activos, de protón, potasio, ATPase. Y en este caso, el aumento de las masas de células parietales debido a un aumento de los niveles de gastrina van a producir una protección, ¿ya? Van a proteger al estómago, pero no hay protección ahora sobre el exceso de producción en el duodeno. Y por eso que la úlcera va a ocurrir en el duodeno. Y finalmente tenemos el síndrome de Zollinger-Ellison, que es que le mencionaba antes, que es un tumor. Es un tumor pancreático secretor de gastrina, que aumenta la masa de las células parietales debido a un efecto trófico y aumenta los niveles de gastrina muy altos. Entonces aumenta mucho la secreción y aumenta mucho los niveles de gastrina, generando todos los efectos de diarrea, esteatorrea y hipocalemia. Y aquí tenemos una visión finalmente general de la mucosa, ¿cierto?, con su bicarbonato pegadito y el mucus, y los agentes injuriantes, protones y pepsina, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los factores protectores? En este caso, el bicarbonato y el mucus, las prostaglandinas que ayudan a generar más bicarbonato, el flujo sanguíneo que ayuda a, ¿no es cierto?, a producir una mayor síntesis y mayor vida y estado sano de la mucosa, y factores de crecimiento que ayudan al recambio de las células que se van muriendo, ¿cierto? Entonces esta mucosa se mantiene sana y tenemos todos estos factores funcionando adecuadamente. Recambio celular, factores de crecimiento, flujo sanguíneo, prostaglandinas, bicarbonato y mucus. Pero si tenemos la presencia de mucho protón y mucha pepsina, es dañino. El Helicobacter pylori es dañino, que empieza a ser ¿no es cierto?, una úlcera en ese caso. Los AINES bloquean la producción de bicarbonato y también per se son ácidos, también per se pueden generar daño. El estrés, que hace disminuir normalmente el flujo sanguíneo, ¿ya? Eso es lo que hace el estrés. Por efecto alfa-1, ¿no es cierto?, vasoconstrictor. Entonces ya no hay flujo sanguíneo y eso también genera lo que se llama las úlceras de estrés, El fumar y el alcohol también genera daño. Yo he visto experimentos donde, cuando estuve trabajando en la Católica, ¿ya?, cuando volví a Estados Unidos, estuve un año ahí de investigador asociado en la Católica. El profesor tenía unos cortes, él le gustaba mucho hacer cortes y ver a microscopio electrónico, microscopio barrido, etc. ¿Ya? Y tenía un corte muy increíble de una mucosa de una rata normal y después de una mucosa que le habían dado un poquito de alcohol a la rata. Y la mucosa desaparece. Estaba sin mucosa, solamente el epitelio se veía, pero la mucosa no estaba. Increíble con lo que hace el alcohol. Ya, muy bien chicos, eso sería, no sé si están con fuerza para hacer el Kahoot. ¿Lo hacen? Ya, bien, lo hacemos. La úlcera gástrica, úlceras duodenales, ¿estas son para una patología o simplemente pasan por no sé qué alimentos, o qué podría ser? No, son patologías. Son patologías. Son patologías. ¿Y cuál es esa patología? ¿O solo tratamiento? Tienen distintos tipos de tratamientos. Incluso podrían ser tratados quirúrgicamente. Sí, sí, claro. Claro. Y el síndrome o el tumor que se
También tiene tratamiento quirúrgico, sí. Que sería básicamente lo que hay que hacer, porque de otra manera no puedes regular eso. Sí. Un tumor que produce Si alguna vez tuvieron alguna posibilidad de ganar, es ahora. Es ahora o nunca. Sí. O sea, esto es casi como hacer una carrera entre dos y salir segundo. No. Bueno, yo tengo la impresión que los que están conectados en las casas no están estudiando, no están. Sí. La mayoría está. Bueno, la Marité es la única que está ahí tratando de concentrarse de su estudio. Ya apartamos nomás. Así van a tener un tiempecito de ir a prepararse. Muy bien, muy bien. ¡Oh! Nunca había visto esto. Sí, 1-1-1-1. Muy bien. ¿Es la colecitoquinina que haces? ¿Por colecisto, contracción del singularidad? Claro. ¿Cuál era? ¿Era esa? Sí, es ese, está bien. El verde, el GIP, no era la secretina. Porque la secretina se estimula con ácidos grasos y con acidez. Sí,
esa es la diferencia, ¿vale? Ya. Bien. Bien. ¿Ah? La noradrenalina también. No te escuché bien. La noradrenalina también. Produce contracción, produce relajación. Sí, sí, pero ahí decía que se secreta como junto con la acetilcolina y hace un mismo efecto. No, la noradrenalina no, po. Ah, que aparece como respuesta correcta. No, estaba mal eso. No. Ahí se me... No sé qué pasó, pero yo no la puse así. Péptido vasoactivo, ¿ya? Vale. Muy bien. Ya, el factor intrínseco es una molécula secretada por las células parietales hacia la luz para ayudar a la protección de la vitamina B12. Ya, ese es un paso intermedio para que la vitamina B12 se salve del ácido y pase y llegue hasta el ileón terminal y pueda ser absorbida. Sí. La célula G que produce gastrina, que es una hormona, ¿no es cierto? Por eso la célula G es de naturaleza endocrina. Principales, las parietales no hacen eso, las parietales no, las parietales solamente secretan ácido y el factor intrínseco, las principales el pepsinógeno, ¿ya? Se requiere la salida, aunque también después se requiere la entrada, pero se requiere la salida, ¿por qué? Porque, ¿no es cierto? Es, claro, para que funcione la bomba. ¿Ah? Y claro, para que se una con el ácido y se ponga a hacer. Exacto, muy bien.
Ya. Siguiente. Claro, si yo no puedo sacar el bicarbonato se va a volver a juntar con el protón y va a volver a formar CO2 y agua. Entonces no me funciona si se mantiene. Hay que sacarlo. Hay que separarlo. El intercambiador de bicarbonato de cloro. Claro, por eso está el intercambiador de bicarbonato cloro para sacar el bicarbonato. Si el bicarbonato se mantiene, se vuelve a juntar con el protón y se acaba. No hay separación y no hay secreción de protón. ¿Eso también es para la protección, no? ¿También relacionado con eso o no? No, pues esta es una función. Tú tenés que separarlo, porque las moléculas las acabas de separar por el ácido carbónico. No quiere que estén ahí juntas, porque se vuelven a juntar. Sí, pues. Correcto, ¿no es cierto? Se activa una proteína G inhibitoria. Claro, no necesito aumentar la secreción. Lo que necesito hacer es disminuir los factores protectores. Ya, eso. Claro. La duodenal aumenta la concentración de protones y entonces eso es factor injuriante. Ahora, igual, en este caso la úlcera gástrica, de todas maneras el protón es agente injuriante. Pero no está aumentada su secreción, está disminuida. Exacto, por el agente protector que hay. Claro. Ya. Bien, Cristian. Cris. Ya, muy bien, Máximo. Ya. Felicitaciones. Nos vemos. Ya. Ya, chiquillos, que les vaya súper bien. Te debo una galleta, Max, y nos vemos. ¿Ya? Buena suerte en su prueba. Chao, Constanza. Chao, chiquillos. Ah, es la única que se queda la Constanza. Ya, nos vemos.